Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, pero no en un entorno de oficina o en un taller de autoayuda, no. Vamos a hablar de ella en uno de los lugares más inesperados que existen, el ejército moderno. Y ojo, porque conviene olvidarse de esa imagen del soldado sin emociones, esa especie de máquina de las películas. Lo que vamos a descubrir hoy es, literalmente, una revolución táctica. Claro, la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Una habilidad blanda en un entorno de vida o muerte, en pleno campo de batalla? Suena a contradicción, casi a locura. Pero como vamos a ver, nada más lejos de la realidad. Muy bien, vamos al lío. Durante décadas ha dominado el mito, ¿no? Esa idea de que las emociones son un lastre, que un soldado debe ser una roca a reprimirlo todo. Pero la realidad, y esto es lo fascinante, la realidad que demuestran los datos militares es que la inteligencia emocional es una ventaja táctica de primer nivel. Y no, esto no va de ser sensiblero, para nada. Va de ser más eficaz, más letal y sí, al mismo tiempo, más humano. Y que nadie piense que esto es una opinión o una teoría bonita. No, no. Esto se apoya en datos, en cifras muy contundentes. Así que vamos a dejar el mito a un lado y a ver las pruebas. Empecemos con esta cifra, un 37% menos de bajas psicológicas. Es que esto es tremendo. No estamos hablando solo de ganar una batalla, estamos hablando de proteger la mente de la gente que combate, de prevenir el trauma y de construir una resiliencia que dure toda la vida. Y la cosa no se queda en la individual, que va. Aquí se ve el efecto dominó, un 42% más de rendimiento en la unidad. O sea, un líder con una alta inteligencia emocional actúa como un multiplicador. No solo se gestiona bien a sí mismo, sino que eleva el nivel de todo su equipo, crea cohesión y eficacia justo cuando la presión es brutal. Y este dato es la prueba del algodón para cualquier organización, sea militar o no. Un 28% más de retención. Dicho de otro modo, la gente no quiere irse de un equipo liderado por alguien emocionalmente inteligente. Al contrario, se genera lealtad, se crean entornos donde la gente quiere estar. Porque al final, la cohesión no cae del cielo, se construye con un buen liderazgo. Vale, ya hemos visto el por qué es importante. Los datos son claros. Ahora toca bajar a la arena para ver el qué y el cómo. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de inteligencia emocional en un contexto militar? Vamos a destripar los modelos que se utilizan. Primero, una definición sencilla. En esencia, es una doble capacidad. Por un lado, es como tener un espejo interno para saber qué te pasa por dentro y poder gestionarlo. Y por otro, es como tener un radar para captar qué sienten los demás y poder influir en ellos de forma positiva. Es un espejo y un radar, autocontrol y gestión de equipos, todo en uno. Un modelo muy usado es el de Mayer y Salovey, que lo divide en 4 pasos, como una escalera. El primero, percibir las emociones. O sea, no solo escuchar, sino ver el miedo en un compañero. El segundo, usar esa emoción para pensar mejor. Esa ansiedad antes de una misión, por ejemplo, no es mala si la canalizas para estar hiperalerta. Tercero, comprenderlas. Entender que las emociones son complejas, que se puede sentir alivio y culpa a la vez. Y cuarto, el más difícil, regularlas. Gestionar la adrenalina con la respiración antes de un disparo clave. Es un proceso práctico, como se ve. Otro enfoque, el de Goleman, lo plantea como una caja de herramientas con 5 competencias que se pueden entrenar. La autoconciencia, para saber cómo reaccionas tú bajo estrés. La autorregulación, para no dejar que el impulso domine a la táctica. La motivación, para seguir adelante después de un fracaso. La empatía, crucial para entender a la población local, por ejemplo. Y finalmente, las habilidades sociales, que son el pegamento que mantiene unido al equipo. Son, básicamente, los pilares de un liderazgo eficaz. Bueno, basta de teoría. Vamos a un caso real, uno de esos que ponen los pelos de punta, porque aquí es donde se ve cómo todo esto deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta que literalmente salva vidas. La situación es la siguiente. Líbano, 2019. Una patrulla española, en misión de la ONU, se encuentra de bruces con un control de carretera ilegal. Hay gente armada, están nerviosos, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Un movimiento en falso, un solo error y aquello se convierte en un tiroteo con consecuencias internacionales. Y es aquí donde el teniente al mando aplica el manual de inteligencia emocional paso a paso. Primero, percibe. Se da cuenta de que los milicianos no son agresivos, lo que tienen es miedo. Y ve que sus propios soldados están al límite de la adrenalina. Segundo, se autorregula. Controla su propio miedo, su ira y se centra en un único objetivo, sacar a todos de allí con vida. Tercero, regula al grupo. Su voz por la radio es calmada, lenta y actúa como un ancla para sus soldados. Cuarto, y esto es la clave, empatiza. Entiende que los milicianos necesitan una salida digna, no pueden simplemente retirarse sin más. Y quinto, negocia. Les ofrece respeto, una solución que permite que todos salven la cara. La conclusión del análisis militar posterior fue así de directa.
La inteligencia emocional, en ese preciso instante, salvó vidas. No fue la potencia de fuego ni el blindaje de los vehículos, fue la habilidad de un líder para gestionar las emociones en una situación límite. Pero que nadie piense que este caso es una anécdota o un héroe aislado. No, es el resultado de un cambio de paradigma total. Las Fuerzas Armadas modernas ya no se sientan a esperar que estas habilidades aparezcan por casualidad. Ahora las entrenan sistemáticamente. Y nos enseñan conceptos abstractos, sino herramientas muy concretas. La respiración encaja para calmar el sistema nervioso en segundos. El anclaje sensorial, el famoso 5-4-3-2-1, para evitar la disociación en un momento de pánico. O el reencuadre cognitivo, que es básicamente entrenar al cerebro para que no se ponga siempre en el peor escenario posible. Son herramientas de combate, pero para la mente. Y la pregunta del millón, ¿esto funciona? Pues sí, y de forma espectacular. Un estudio controlado aleatorizado, el estándar de oro en investigación, lo demuestra. El grupo que recibió este entrenamiento tuvo casi la mitad de síntomas de estrés postraumático que el grupo de control. Una reducción del 48%. Es una barbaridad. Es la diferencia entre volver a casa entero o volver roto. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué significa este cambio para el concepto que tenemos del soldado moderno? El resumen está muy claro. La inteligencia emocional no es algo blando, es una ventaja medible y entrenable. Predice mejor la calidad de un líder que las métricas tradicionales como el CI, es una herramienta fundamental para proteger la salud mental y, sobre todo, es indispensable para tener éxito en el campo de batalla moderno. Hay una frase de las fuentes que lo resume a la perfección. En la guerra moderna, que a menudo implica interactuar con civiles, misiones de paz o insurgencias, la fuerza bruta ya no es suficiente. El soldado emocionalmente inteligente se ha convertido, sin más, en una necesidad operativa. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si estas habilidades pueden desescalar un conflicto armado, mejorar equipos bajo una presión inimaginable y proteger la mente del trauma más extremo, ¿cuál podría ser su potencial si las aplicáramos con esa misma seriedad en nuestros trabajos, en nuestras familias, en el día a día? Ahí queda eso.